bienvenidos de nueva cuenta. Vamos a iniciar el día de hoy una nueva serie de escuela dominical. Había estado platicando con los varones, específicamente con los pastores y algunos de los líderes, y tenía tiempo pensando en este tipo de serie, así que vamos a iniciar el día de hoy a estudiar toda la Biblia. Literalmente vamos a estar viendo libro por libro, pero de una forma más panorámica. Así que de esa manera ya hemos tomado la serie de la teología sistemática, que nos ayuda a tener una visión general de todos los estudios que tratan acerca de la Biblia, qué es lo que dice la Biblia sobre los últimos tiempos, la salvación, Cristo, etcétera. Pues ahora mi propósito es que todos tengamos un estudio general, una vista general de toda la Biblia, porque a veces, no sé si se les ha pasado, llega enero, nos proponemos iniciar este plan de lectura, iniciamos con Génesis, Éxodo, Levítico, y de repente llegamos a números y épale, son muchos números. ¿Y qué tengo que aprender aquí? O de repente ya estamos llegando por ahí a Abdías, Zacarías, ¿y qué está pasando aquí? ¿Quién es este hombre? ¿O a quién está hablando? ¿En qué momento está sucediendo? Bueno, por medio de este estudio que vamos a empezar a tener de libro por libro, creo que nos va a apoyar a todos a nuestro estudio personal y a ser más dedicados a nuestra lectura diaria también. Así que he titulado esta serie que vamos a estar tomando El Gran Libro, porque justamente es lo que vamos a estar estudiando, el gran libro de Dios, la Biblia, las Escrituras. Y el día de hoy, en vez de iniciar con Génesis, pensé pertinente primero hacer una introducción al Antiguo Testamento, algo que nos ayude a tener en cuenta ciertos rasgos importantes antes de entrar a cada uno de los libros. Y para el que lo estudiemos el día de hoy lo vamos a ver de esta manera: estudiando el Antiguo Testamento, observando estos 4 detalles. ¿Por qué debemos estudiar el Antiguo Testamento? ¿Cómo obtuvimos el Antiguo Testamento para que nos dé seguridad de lo que estamos estudiando? ¿Cómo es la división del canon para poder entender por qué de repente encontramos diferencias con personas como los católicos? Y finalmente, donde más quiero recalcar, la historia general y la cronología, para que nos ayude justamente en nuestro estudio. Así que les recuerdo que estamos en la escuela dominical, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, nada más les voy a pedir que alcen su mano para que la persona que tiene el micrófono alcance a llegar y que todos puedan escuchar el comentario que tienen que hacer o la pregunta. Muy bien, hermanos, pues adelante, en cualquier momento pueden interrumpirme, levantar su mano y podemos seguir esta dinámica de estudio juntos. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento? Vean lo que dice antes de responder esta pregunta. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Y ustedes van a decir, hey, si la pregunta es por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento, ¿de qué nos sirve citar el Nuevo Testamento? ¿Por qué creen que el Nuevo Testamento es una buena base para hablar de la seguridad del Antiguo Testamento? ¿Por qué el Nuevo Testamento es una base? ¿Qué me pueden decir, hermanos? ¿Por qué el Nuevo Testamento nos puede dar seguridad de que debemos de estudiar el Antiguo Testamento? Acá nuestro hermano Luis, llegando, muy bien. Repite la pregunta. No, sí. ¿Por qué el Nuevo Testamento nos indica que debemos estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué podemos confiar o por qué es importante observar que el Nuevo Testamento tiene algo que decir del Antiguo? Bueno, yo quiero imaginarme que es porque hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que dan testimonio de los hechos en el Antiguo, incluso algunas profecías ya cumplidas. Ok, sí, el Nuevo Testamento está reafirmando mucho, pero hay algo más, como algo muy, muy obvio, vamos a decirlo, del por qué. Pues puede ser también la profecía de Jesús. La hermana Marta por acá. Gracias, hermano. A ver, hermana Marta. Lo que tengo entendido yo, que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. O sea, todo el Antiguo Testamento nos señala hacia lo que estaba por llegar, que era la venida del Mesías. Y
muchas cosas del Antiguo Testamento se han cumplido en el Nuevo Testamento. Ok, son verdades bíblicas lo que me están diciendo, pero hay algo más sobre acá, Amy. Yo creo que Amy, a ver, la veo muy segura. Vamos a ver qué tiene que... Pues como mencionaste 2 Timoteo, yo creo que vas con 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir, para instruir en justicia. El 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ok, sí. Y básicamente, hermano, ¿cuál era la Biblia de las personas que estaban viviendo en el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento. Cuando ellos hablan muchas veces de las escrituras, se están refiriendo a el Antiguo Testamento. Entonces están reafirmando cosas, verdades, importancia del Antiguo Testamento, y progresivamente pues fueron agregando estos libros al canon, que son los del Nuevo Testamento. Pero en general, ¿cuál era su Biblia? Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces vean lo que dice, ahí lo acaba de leer Amy. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso significa que es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar el Antiguo Testamento? Porque ya desde ese momento se nos estaba diciendo, mira toda la importancia que tiene que tú te acerques a estudiar esto. A veces, como estamos en esta época donde tenemos el canon completo, le damos mucha más importancia al Nuevo Testamento porque parece que son cosas que entendemos más que aquellas historias que se ven en el Antiguo. Pero ellos están refiriendo a mucho de lo que se aprendió en el Antiguo. O sea, te sirve para todo ello, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Entonces, yo quiero mostrarles el día de hoy cómo el Antiguo Testamento nos estaba revelando, les revelaba a ellos y nos revela a nosotros cosas muy importantes y fundamentales para entender a nuestro Señor, para entender la historia de la humanidad, la historia que Dios ha creado redentora. Primero que nada, nosotros vemos la revelación de la persona de Dios. ¿Será importante aprender sobre la revelación de la persona de Dios? ¿Por qué es importante aprender de la revelación de la persona de Dios? Porque entendemos, si somos creyentes y estamos aquí el día de hoy, es porque queremos conocer a ese Dios, porque queremos saber qué le agrada a ese Dios y qué cosas no le agradan, qué dice ese Dios sobre cómo yo debo de vivir. Pero yo puedo ver el mundo, las cosas creadas, y saber que existe un Dios, pero ¿puedo saber cómo es ese Dios por medio de lo creado? ¿Puedo saber cómo es y qué quiere por medio de lo creado? ¿Sí o no? No, porque esa es la revelación general. Yo necesito una revelación que específica, ¿verdad? ¿Y la revelación específica cuál es? La Biblia. Entonces, sobre cualquier otra cosa revelante que podemos ver nosotros en la Biblia, las escrituras son la revelación personal y específica de Dios. Él se reveló a sí mismo como el Dios verdadero por medio de la Biblia, y Él decidió darse a conocer personalmente por este medio. Por eso es tan importante. ¿Qué dice Isaías 55, 8 al 9? Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos, declaró el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así, mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Nosotros necesitamos de la palabra para entenderlo, porque por nuestras fuerzas, por nuestra filosofía, no podemos conocer ese Dios que se ha revelado y que se revela de diferentes formas en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos un abanico de atributos, de acciones de Dios por medio de las historias contadas en el Antiguo Testamento. Si yo quiero conocer al Dios verdadero, es necesario acercarme al Antiguo Testamento y ver cómo es Él. Hay personas que de repente dicen, bueno, el Dios del Antiguo Testamento no se parece tanto al del Nuevo Testamento, porque ellos dicen, el del Antiguo Testamento parece un Dios furioso, un Dios malo, orgulloso,
y el Dios del Nuevo Testamento parece alguien más misericordioso y lleno de gracia. Por eso es necesario estudiar el Antiguo Testamento, porque una vez que nos adentramos a cada libro de la Biblia, nos damos cuenta de que no es ese Dios furioso u orgulloso como algunos llaman. Tú vas a estar viendo misericordia tras misericordia, pero la justicia del Señor sigue vigente. Entonces vemos la revelación de la persona de Dios. Además, vemos la revelación del juicio divino por el pecado y por la desobediencia del hombre. Hay lugares donde se tiene cierto miedo de hablar del pecado, porque piensan que si hablamos del pecado, la gente se puede entristecer o en sí la gente se va a ir. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿La Biblia habla del pecado? ¿Y lo menciona nada más o es algo importante para la Biblia? Es un tema reiterativo, es sumamente importante este tema. De hecho, es tan importante que sin la revelación del juicio divino y del pecado por nuestra desobediencia, ¿cómo sabríamos de qué tenemos que ser salvos? ¿Cómo podríamos valorar la salvación? Entonces el Antiguo Testamento ha revelado mucho sobre el pecado. Literalmente nos está diciendo cuándo inició. Así que es muy importante. Relato tras relato podemos ver cómo las Escrituras nos hablan de consecuencias de ese pecado, de la condena merecida por dicha condición. Y vean lo que dice aquí el Salmo 119, 133, dice: afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine, que el pecado no me esté dominando, no me esté controlando. Así que desde el Antiguo Testamento nosotros podemos confiar, que nosotros podemos ver cómo Dios está hablando acerca de nuestro pecado, de la desobediencia, pero también cómo podemos confiar en Él y qué tenemos que hacer. Principios que nos hablan de cómo evitar el pecado. Mandatos que nos dicen qué cosas debemos de desechar. Además de ver la revelación de Dios, de ver la revelación del juicio, también vemos la esperanza, vemos la revelación de la bendición divina por la fe y la obediencia. Entonces las Escrituras prometen bendición, pero de la misma manera demandan fe y obediencia de parte de aquellas personas que son bendecidas. Por ejemplo, vemos en la Biblia la voluntad de Dios hacia el hombre, y por lo tanto se establecieron aquellos mandatos que el hombre tenía que seguir. Y si ustedes ven el Antiguo Testamento pueden pensar, oye, pero es un poco diferente, porque allá veíamos mandatos y si alguien los cumplía, ¿qué pasaba? En la mayor parte del Antiguo Testamento, si alguien cumplía los mandatos del Señor, la respuesta era bendición en ese momento de manera material o terrenal incluso, no solamente espiritual. Ellos tenían un poco esta seguridad de que la salud, tal vez la economía, si ellos obedecían, iba a ser buena, porque era una manera, era un pacto que el Señor había establecido. Así que para entender estos pactos, para entender qué es lo que estaba haciendo Dios con el pueblo y por qué lo hacía y por qué ahora ya no, yo necesito estudiar el Antiguo Testamento. Para no malinterpretar y pensar que esas promesas se aplican el día de hoy para nosotros, necesitamos del Antiguo Testamento. Deuteronomio es una clara muestra de ello. Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Pero no solamente se revela a Dios el juicio o estas bendiciones prometidas, sino que de manera misericordiosa y llena de gracia, Dios revela por medio del Antiguo Testamento al Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de la palabra protoevangelio? Tal vez es un término muy técnico. Seth creo que lo ha usado en algunas ocasiones porque él ha tenido la oportunidad de estar enseñando Génesis.
Pero básicamente nosotros estamos viendo que hay un mensaje de salvación, se está hablando de un sacrificio por el pecado desde el inicio, desde la caída nosotros podemos ver eso. Y aquella mención del Evangelio, al ser la primera, se le llama el protoevangelio. Y evidentemente uno de los temas más importantes y mencionados en la palabra tienen que ver con la revelación del Señor como nuestro Salvador, o ese sacrificio por el pecado que nosotros necesitamos. Génesis 3:15 es ese famoso pasaje del protoevangelio. Dice, ¿qué acababa de suceder ahí? ¿Alguien lo recuerda? Justamente Adán y Eva desobedecen, el Señor va y los busca porque ellos no lo buscaron para arrepentirse. Ahí ya veíamos los rasgos del pecado. Ellos no buscaron a Dios. Dios tuvo que buscarlos y tener la iniciativa para acercarse a ellos y ver qué es lo que había sucedido. Se empiezan a acusar unos a otros sin hacerse responsables de sus actos. Y entonces Dios empieza a emitir juicios. Y llega al punto de emitir este juicio para la serpiente, para el diablo. Y dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y tu simiente. Ahí una equivocación del su y el tú. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ahí estaban hablando de esa promesa, de que aquella simiente, aquel hijo que iba a tener Adán y Eva, iba a ser quien por fin iba a destruir al diablo, a vencerlo, y por lo tanto aquella situación donde ahora estaban separados del Señor por el pecado se iba a restablecer, y por fin iban a estar otra vez en comunión con el Señor, cercanos a Él. Y estaban tan contentos que ellos pensaban que por ahí Caín o Abel iban a ser unos de esos dos las simientes. Pero ¿qué pasó? Vemos nosotros el pecado. Y luego a lo mejor ¿y qué pasó? Vemos este patrón de pecado y pecado, hasta llegar a Cristo, que empieza a cumplir todas esas profecías. Pero este es el protoevangelio. La Biblia en reiteradas ocasiones está recordando, el Mesías va a venir. De hecho, ¿cómo se salvó el creyente del Antiguo Testamento? ¿Cómo fue salvo el creyente del Antiguo Testamento? ¿Por las obras de cumplir los mandamientos? ¿Por eso fue salvo? Por la fe, ¿verdad? Por gracia, por la fe. ¿Pero la fe en qué? Nosotros somos salvos por la fe en Cristo. ¿Y ellos fueron salvos por la fe en qué o en quién? ¿A quién están esperando? Al Mesías. Amy. Pues eso iba a decir, estaban esperando al Mesías prometido y por la fe en Él, que viene siendo lo mismo en Cristo. Exactamente, ellos fueron salvos por la fe en el que habría de venir, en ese Mesías. Nosotros somos salvos por la fe del que vino y que va a volver, que es el mismo Mesías. Pero fueron salvos por fe, por gracia, en la misma persona. Ya desde ahí se estaba revelando. Y finalmente, hablando de estas revelaciones que podemos obtener del Antiguo Testamento, tenemos la revelación del reino de Dios, la revelación del reino y la gloria del Señor Salvador. Esto es un tema, puede ser polémico en algunos círculos, pero como bien decía el respetable teólogo Evis Carballosa, que menciona en una de sus clases de escatología de los últimos tiempos, él dice que podríamos decir que la Biblia trata de la historia de la revelación y establecimiento del reino y gloria de Dios. Básicamente, tú vas a ver la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y estamos viendo cómo se está apuntando y prometiendo que se establezca el reino del Señor. Les digo que es polémico porque hay personas que no lo van a ver de esa manera, pero nosotros vamos a ver juntos cómo el Antiguo Testamento nos está revelando todo esto. Justamente la historia de la Biblia en general, la historia de la humanidad, la historia redentora, terminará con la misma precisión y exactitud que comenzó, con el cumplimiento del establecimiento del reino de Dios. Zacarías dice, el Señor será rey sobre toda la tierra, y en aquel día
El Señor será uno y uno su nombre, hablando de aquel momento. Entonces, ahora, preguntas o comentarios hasta aquí. Si no, vayamos entonces a contestar la pregunta: ¿cómo obtuvimos el Antiguo Testamento? ¿Por qué es importante entender el cómo obtuvimos el Antiguo Testamento? ¿Por qué será importante entender eso? El día de hoy estamos en la época en la que la filosofía más común es: no existe una verdad absoluta, no existe una verdad que sea fidedigna. Por lo tanto, todo se vuelve ambiguo, se vuelve subjetivo, y cada quien va a poder adoptar la verdad que él cree que debe adoptar, y supuestamente eso está bien, porque la filosofía es: todos los caminos llevan a Roma. Independientemente de la filosofía que tú tomes, al final, si tú eres un tantito bueno, te va a ir bien. Esa es la filosofía. Pero es bueno entender cómo obtuvimos el Antiguo Testamento, porque las personas que ven esta subjetividad van a acusar a la misma palabra. ¿Y qué acusa la gente acerca de la palabra? ¿Qué acusan ellos? Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de tratar de evangelizar a alguien que se opone a esta verdad y que no la cree como verdad, ¿por qué no la cree como verdad? ¿Cuáles son los argumentos? Pues en primer lugar no creen, sí, para empezar, no creen que sea, y luego pues hay muchos argumentos que dicen: pues la escribió el hombre, ¿cómo sé que viene de Dios? Es un libro ya pasado de moda, es un libro que fue escrito para otra época, que ya no se aplica. Sí. Más el Antiguo Testamento, que habla de atrocidades, se recuerdan versículos donde Dios ordena matanzas o X, ¿no? Tantas cosas que no vemos en el Nuevo Testamento. O sea, ahí hay unas... Sí, hay muchos argumentos como eso. Otras personas empiezan a decir: bueno, fue escrito hace tanto tiempo que tras copias y copias y traducciones ya se perdió la verdad o la realidad del escrito original. Esto ya no es el verdadero, ya debe estar tergiversado o ya debe estar cambiado a beneficio de cierto grupo. Entonces empiezan a desconfiar de lo auténtica que es la Biblia, de lo verdadero que es ella, de la veracidad. Pero nosotros podemos confiar en ella. Y respondiendo a esta pregunta, ¿cómo lo obtuvimos? Ahora, Dios no solamente guió en el proceso de que se escribiera la Biblia, de tal forma que las palabras que tenemos aquí en la palabra son literalmente exhaladas por Él, sino que también su poder y su soberanía ha preservado la verdad al día de hoy. Independientemente de todo lo que ha pasado a la iglesia durante todos estos años, Dios ha preservado su verdad. Tenemos situaciones caóticas como los 1400, 1500, en donde la iglesia católica tenía un monopolio, ¿no? Donde tenía todo el control de la verdad, y la misma verdad no era expuesta en un idioma donde la gente lo podía entender. Aún así, Dios preservó la verdad a lo largo de los años. Y podemos confiar en eso. Ahorita vamos a ver unos versículos que nos lo están reafirmando. Ahora, todo esto con el propósito de que los libros escritos por quienes Él usó fueran considerados palabra de Dios. Así que cuando se iba a agregar un libro a la Biblia, por ejemplo, tenían ya el Antiguo Testamento y de repente llegó el Nuevo, cuando se iba a agregar un libro a la Biblia, las personas que estaban encargadas de hacer esto estaban siendo guiadas por el Señor, y eran personas que no tomaban las cosas a la ligera. Fueron muy cuidadosos, fueron muy observadores antes de decidir cuáles estaban formando el canon, y evidentemente la llegada de Cristo reafirmaba todo ello. Temas como la fecha, el autor, la preservación, la calidad, la unidad literaria, la armonía con otros libros canónicos fueron tomados en cuenta para decidir que realmente uno era palabra de Dios u otros no. Entonces, ¿cómo nos vino la Biblia? Vean, diseñé un cuadro para que lo podamos entender. Primero,
los pensamientos en la mente de Dios, decidió qué es lo que iba a revelar, decidió qué es lo que nosotros teníamos que saber de Él, porque hay áreas grises, ciertamente, hay áreas donde no hay mucho conocimiento. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando angelología, de repente decíamos, hay tantas preguntas sin respuestas, pero Dios decidió que solamente supiéramos estas cosas acerca de los ángeles. Bueno, Dios en su mente decidió qué es lo que iba a revelar. Entonces, reveló, ahí lo pueden ver ahí donde dice revelación, Él reveló a las personas, a las mentes de los escritores humanos, lo que debían escribir, pero no solamente lo reveló, porque también Él los estaba preparando, los preparó para el momento en el que iba a ser revelado todo eso a sus mentes. Nosotros vemos la historia de cada uno de ellos, cómo pasaron por un proceso antes de llegar al punto de escribir los libros que tenemos el día de hoy en la Biblia. Entonces, Él preparó y reveló en la mente de los escritores humanos. Y al hacer esto, podemos entender que es la inspiración de Dios, que esta era la palabra de Dios de verdad. Por lo tanto, le da autoridad e inerrancia a esas palabras que estaban siendo reveladas en la mente de los escritores humanos. Por lo tanto, ellos empezaron a hacer los manuscritos que son conocidos como los manuscritos originales, aquellas palabras que ellos mismos escribieron. Y el hecho de que esos fueran los manuscritos originales los hacen canónicos, son verdaderos, son la guía de verdad por parte de Dios. Y así fue como obtuvimos nosotros la colección de los 66 libros de la Biblia. Después de eso, uno podría cuestionar, bueno, pero han pasado tantos años, han pasado tantas cosas, ¿cómo voy a confiar en ello? Por la preservación. ¿Ustedes creen, hermanos, que si Dios tiene algo que revelarnos, como la Biblia, que justamente por lo que vimos ahorita, revela quién es Él, revela el juicio, revela las promesas, revela el Salvador, revela su reino? ¿Ustedes creen que ese Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, va a permitir que su palabra no se preserve? ¿Va a permitir que no sepamos lo que Él quiere que sepamos? Si la misma revelación general dice, hey, eso está apuntando a mí, y lo hace para que me busquen, para que busquen cuál es la revelación específica, evidentemente el Señor no iba a permitir que se perdieran estas palabras. Así que Él preservó esa palabra. Y tenemos algo llamado la crítica textual, que nos ayuda en ocasiones a darnos cuenta de esta veracidad. Entonces, a partir de esta preservación, nosotros empezamos a ver cómo existen las Biblias en griego y en hebreo moderno, que es lo que empiezan a tener aquellos judíos, lo que podemos ver que están utilizando en el Nuevo Testamento. Y a esto nosotros, a partir de estas Biblias que ya tenían un idioma más moderno, vemos que Dios da a ellos iluminación, porque como ya todo está revelado, ¿qué necesito el día de hoy yo? ¿Más revelación de parte del Señor para entender su palabra? ¿El creyente necesita de más revelación? Es pregunta. ¿Qué necesita el creyente? Iluminación. El creyente necesita que el Espíritu Santo nos esté abriendo los ojos cada vez que nos acercamos a la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo. Entonces necesitamos la iluminación y las traducciones que nos van a ayudar a entender justamente su palabra, porque no queremos que nos pase como pasaba en los 1500, donde solamente era predicada en latín y nadie sabía latín. Necesitamos nuestro idioma, ¿verdad?, para conocer la palabra. Y bueno, el Señor en su providencia permite entonces que nosotros veamos la suficiencia de la palabra, que haya un testimonio interno que nos verifique que esa es la palabra del Señor, la claridad y la perspicuidad para poder entenderla, que no se necesita ser un letrado para entenderla, y la vitalidad para nosotros, para que entonces por fin lleguemos al punto de que regenere nuestras vidas. Muy brevemente, de manera muy sencilla, podríamos decir que la Biblia nos vino de esa manera, respondiendo la pregunta. Pero la misma palabra nos habla de esto, de esta preservación.
Isaías 59:21 dice: en cuanto a mí, dice el Señor, ese es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y hasta que llegue la Iglesia Católica, y para siempre. Desde ahora y para siempre tenemos esa seguridad de que sus palabras van a ser las palabras que tenemos aquí reveladas. Mateo 5:18, hablando justamente del Antiguo Testamento, que era la Biblia que ellos tenían, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Hasta que lleguemos al momento de que cada profecía que nosotros vemos aquí revelada sea cumplida y por fin estemos en aquel tiempo de disfrutar de la eternidad con el Señor, sirviendo en gloria. Hasta ese momento va a ser preservada. ¿Cuánto es eso? Siempre tenemos esa seguridad. La misma palabra nos lo dice, que no se va a perder la verdad. Entonces, hermanos, pregunta: ¿de qué nos sirve a nosotros entender que la Biblia nos sirve, o entender el cómo nos vino la Biblia? ¿Qué cambia en tu vida? ¿Acaso eso provoca una forma de pensar diferente? ¿Qué opinan? ¿Cambia nuestra manera de pensar el que nosotros tengamos esta verdad ahora como entendimiento? ¿Cambia algo en nuestra manera de sentir? ¿Qué creen? Porque nosotros no podemos dejar que la teología se quede en teología bíblica. Esta debe traducirse en teología práctica. Y la teología práctica no solamente implica qué voy a hacer ahorita aquí en mi vida, implica qué tengo que cambiar aquí y cómo eso va a cambiar acá. La teología práctica hace eso y necesitamos esta teología práctica. Entonces, hermanos, llegamos ahora a la división del canon, a entender cómo fue que se diseñó que iba a estar separada la Biblia y por qué tenemos diferencias con otros grupos. Lucas dice: después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Observan lo importante de estas declaraciones? ¿Sí ven la importancia de todo eso? Uno de los rasgos más importantes para que confiemos en la Biblia es darnos cuenta que el Mesías estaba reafirmando que esa era la Biblia. Nos ayuda a confiar más en la palabra, saber que Cristo mismo está diciendo esa es la palabra, que Cristo mismo la cite. Aquí Cristo te está diciendo: mira, la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? ¿Cuál es la ley de Moisés? Ajá. Números, Deuteronomio. Esa es la ley de Moisés. Los profetas, no se nos va a preguntar porque no me lo van a poder decir, o lo vamos a decir como incompletos, todos nosotros. Entonces los profetas, son muchos profetas. Y los salmos. Entendemos que todo esto nos está dando veracidad de que esa es la Biblia. Entonces quiero mostrarles una imagen de cómo es el canon bíblico, las diferencias que tenemos a lo mejor con cierto grupo, para que veamos por qué pasa lo que pasa en algunas partes. ¿Se alcanza a apreciar un poco? Creo que sí. Por ejemplo, los hebreos tenían la misma ley que nosotros consideramos ley, o el Pentateuco, al igual que la secta de los católicos, ¿ok? Luego, ellos dividen esto, los profetas, de esta manera. Por ejemplo, ellos no tienen 1 y 2 de Samuel, ellos tienen Samuel y tienen Reyes solamente. Nosotros los hemos dividido en dos partes esos libros, al igual que Crónicas. Ellos tienen, por ejemplo, los 12 profetas, una división de un conjunto de profetas menores. Nosotros los hemos dividido. Y, por ejemplo, ustedes pueden ver que los católicos de repente llegan acá
Y dentro de sus libros, épale, tienen a Tobías, Judith y un compendio más largo de Esther. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque si decimos que la Biblia es una sola, vemos que aquí tienen otros libros. Un tal Tobías y una Judith y algo más de Esther que aquí no se encuentra. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿cómo voy a confiar yo que esto es el verdadero? Según lo que yo recuerdo es que esos libros apócrifos no entraron en el canon, fueron insertados por voluntad propia de los mismos católicos. Sí, un grupo fueron los que decidieron Y que falta iban a... ahí Macabeos y otros libros. Ahorita vamos para allá, no se preocupe, hermano. Ahorita se los enseñamos. Los otros libros históricos, libros de historia pueden ser tomados, pero no palabra de Dios. Esos libros nos hablan de cosas a lo mejor que pasaron en el momento, pero no son la palabra de Dios para tomarlos como una verdad absoluta, como algo inerrante, como algo suficiente, como algo autoritativo. Y además, ¿saben que nos ayuda mucho a confiar en nuestra Biblia y a darnos cuenta de que esta no es la Biblia correcta o con el canon correcto? Darnos cuenta cuál era el canon hebreo. El canon hebreo era lo que el Señor estaba usando como la Biblia, Cristo. Cristo estaba dando veracidad a que esto es la palabra del Señor. Y si esto no está de acuerdo con esto, entonces hay un problema. Evidentemente no está de acuerdo con esto. Entonces tenemos además acá otra lista de libros que nosotros de repente no podemos encontrar en nuestra Biblia. Tenemos aquí Eclesiástico, tenemos aquí los Macabeos que mencionó ahorita nuestro hermano Luis, y nos damos cuenta que ciertamente hay una diferencia en cómo dividen los libros los hebreos a cómo lo dividen los protestantes, pero no una diferencia en qué libros. En cómo los dividen, sí, unos los hacen como un compendio conjunto y nosotros los separamos, pero siguen siendo los mismos libros. En cambio, los católicos, la secta de los católicos, sí hace una distinción de agregar otros libros a la Biblia. Y la Biblia misma habla sobre algún problema sobre agregar algo. ¿Qué dice la Biblia sobre si le agregamos? ¿Alguien recuerda dónde está ese versículo? Ahí la hermana Marta. ¿Se lo sabe de memoria, hermana? Está en Apocalipsis. Así es, está en Desde Apocalipsis. que si alguien le agregara algo a lo que ya está escrito, pues las maldiciones que están ahí se le añadirían. Así es, Apocalipsis 22, desde el 18 dice: yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. ¿Habrá una condena, un juicio o algo de seriedad sobre agregar cosas al canon bíblico? Sí lo hay. Por eso nosotros no podemos decir que, por esto y muchas otras cosas más, vemos que esta es una secta, tristemente. Pero es bueno analizar cómo era el canon y darnos cuenta que nuestro compendio de libros es el mismo compendio que Cristo utilizaba. Muy bien. Ya llegamos entonces ahora sí a esta parte a la que quería llegar con ustedes, y para ello quiero que hagamos un ejercicio que antes ya habíamos hecho, tal vez hace como 2 años, 3 años, más o menos. La iglesia es diferente, somos otras personas, así que aunque algunos estuvieron en aquel tiempo, tal vez no lo tengan tan fresco y va a ser bueno recordarlo porque nos va a ayudar mucho lo que vamos a hacer a continuación. Así que, permítanme, quiero que entendamos juntos la historia general de la Biblia y la cronología de ella.
¿De qué nos sirve a nosotros conocer la historia general y la cronología de la Biblia? ¿Para qué nos ayuda eso? ¿Para qué nos ayuda la historia general y la cronología de la Biblia? Véanlo de manera práctica, en su estudio personal. ¿Cómo les va a servir? Ah, Entender el contexto, para entender el contexto y saber en qué aspecto se aplica y en qué no. así es, en cierta manera nos ayuda a entender mucho del contexto para saber qué estoy leyendo, a quién fue escrito, etcétera, etcétera. Esta pregunta la hice hace 3 años y la voy a volver a hacer. A lo mejor ahora ya se la recuerda, así que no me contestes, hermano, de seguro tú la recuerdas. ¿Qué es o quién es Israel? Levante su mano, por favor, el que sepa qué es o quién es Israel. Ok, los que levantaron su mano, ¿me pueden responder? Es Jacob, ok. Mande. Pueblo escogido de Dios, ok. Bueno, acabo de escuchar 2 respuestas distintas. ¿Uno de los hermanos está equivocado? No, ¿verdad? ¿Por qué no está equivocado uno de los 2 hermanos? Porque depende. Por ejemplo, en Génesis, ¿quién es Israel? Es un hombre. Israel es un hombre, es Jacob. Pero de repente, si tú te vas por allá a Reyes, ¿qué es Israel? Es una nación, es un reino. Y si te vas todavía más adelante acá, por ahí con Daniel, o antes de Daniel, ¿qué era Israel? Uno de los 2 reinos. Así que si yo quiero entender qué es Israel, necesito saber en qué parte de la historia está mencionando a Israel. Pero si yo siempre dijera que Israel es un hombre, me voy a perder y no voy a entender lo que está diciéndome la Biblia más adelante. Y lo mismo si solo lo digo como una nación o como uno de los del reino dividido. Por eso es importante la historia general y la cronología. Así que vayamos a hacer este ejercicio. Ahí les voy. Ok. Digamos que tenemos una línea del tiempo, ¿sí? ¿Se alcanza a ver poquito? ¿Sí? Entonces en esta línea del tiempo, lo que tenemos detrás de esta línea, digamos que es la eternidad pasada. Es toda la eternidad pasada. Entonces, ¿qué sucedió en este punto? ¿Qué sucedió ahí? Inicia por fin el tiempo, como lo conocemos. Antes no existía el tiempo, no existía esa dimensión que nosotros tenemos el día de hoy, porque Dios es eterno. Y es creado por fin. Entonces aquí, vamos a ponerle un evento muy importante, la creación. Después de eso nosotros tenemos otros 3 eventos que son marcados como importantísimos. Si nosotros vemos Génesis, vemos 4 eventos que marcan la historia. El primero, la creación, ¿verdad? Ok, la creación. ¿Cuál es el otro evento que sigue, que es muy importante? Antes del diluvio, la caída, el pecado. Imagínense, estaba en armonía el hombre con Dios y entonces llega la caída, la desobediencia, ¿verdad? El pecado, otro evento que marcó la historia de la humanidad. Después que llega, hermano, el diluvio. A pesar de que se les promete esa simiente, que saben que tienen que buscar a Dios, pasa mucho tiempo. ¿Y cuál es el ciclo que usted nos está enseñando acerca de lo que pasa con la humanidad? Pecado, 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 desobediencia, cada vez peor. Y era tanto el pecado que dijo Dios, ahí estuvo, ¿verdad? Y llega el diluvio, ¿ok? ¿Cuál es ese cuarto evento canónico, como diríamos en nuestros tiempos, para decir que estamos viendo esos 4 eventos importantes? ¿Cuál es el cuarto evento que marcó la historia de la humanidad, de la redención? Antes del Éxodo, la Torre de Babel. Recuerden, usted nos lo acaba de enseñar, había como un conjunto y a partir de ese momento se divide la humanidad en idiomas. De nueva cuenta, vemos el diluvio, vemos la misericordia y otra vez
pecado, ir en contra de Dios. Entonces vemos la Torre de Babel. Esos son los 4 eventos bien importantes, históricos, que nosotros podemos identificar. Perdón por la letra, perdón, pero lo estamos hablando. Ya vi que varios se están riendo. Están escuchándolo, por lo menos, ¿sí? Lo bueno es que le estamos enseñando a la Elizabeth y ya escribe mejor que yo. Así que vamos bien. Luego, si le pusiéramos una fecha a esto, sería tal vez especular un poco. Pero eso fue como en los 6000 o 4000 antes de Cristo, aproximadamente. Luego nosotros sí tenemos una fecha exacta, en el 2166 antes de Cristo, y es donde inicia otra parte muy importante para nosotros, que podemos dividirla en 4 personas o 4 patriarcas. ¿Cuáles son esas 4 personas de la historia? Abraham, Abraham, Isaac, a Jacob y esa última persona, el que salió corriendo cuando hubo tentación, José. Muy bien. Entonces tenemos esas 4 personas muy importantes que nos siguen hablando de la historia de la redención, que nos siguen hablando de la historia de la humanidad. Entonces hasta aquí estamos por ahí, inició por ahí en el 2166 antes de Cristo, ¿sí? Aproximadamente. Después, ¿cuál es ese otro evento importantísimo en la Biblia que cambió la historia de lo que se formó a partir de este pueblo? Antes de la ley, el Éxodo. Recuerden que a partir de este momento, aquí con José, empezaron a vivir como esclavos, ¿verdad? Y entonces el Señor levanta a un libertador de su pueblo, un profeta, un hombre que el Señor le dio mucha gracia para hacer muchísimas cosas de las que él quería con su pueblo, Moisés. Y tenemos nosotros el Éxodo, ¿verdad? Aquel momento en el que ya salen de Egipto. Eso fue en el 1446 y esas son fechas exactas. Después de eso, ¿qué pasa? Aquí hubo un lapso. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos en el desierto? 40 años. ¿Por qué? Muy bien, Eli. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué estuvieron 40 años ahí? Por desobediencia. Ellos salían de Egipto para llegar a una tierra prometida, algo que el Señor les había prometido. Pero ¿qué pasó con la primera generación de esas personas que habían salido de la esclavitud? Desobedecieron y la condena fue: no van a entrar a esta tierra prometida. Ellos murieron ahí, incluyendo Moisés, incluyendo Aarón. ¿Quiénes fueron las únicas 2 personas de esa generación que sí entraron? Josué y Caleb. Así es. Entonces llegamos, si fueron 40 años en el desierto, ¿en qué fecha empieza la conquista? En el 1406 llega porque recuerden que nos vamos acercando a la fecha del nacimiento de Cristo, entonces no se va aumentando, se va bajando la cuenta de los años. Entonces llegamos a la conquista con Josué, ¿recuerdan? A la tierra prometida, por fin. Y estando en la tierra prometida, en este lapso, es el lapso que nosotros conocemos como la parte de los jueces. ¿Y cómo fue la época de los jueces? ¿Cómo fue? Decadencia, pecaminosa. El Señor les da la tierra que les había prometido y el pecado continúa, una decadencia terrible. Después de esa decadencia llega el punto en el que el pueblo estaba viendo las naciones paganas, ¿verdad? ¿Y qué veían de las naciones paganas? ¿Qué les gustó de las naciones paganas? Ellos tenían reyes. ¿Y cómo eran los reyes de estas naciones paganas? Más o menos, ¿cómo era el estereotipo? ¿Cómo era el estereotipo de rey?
pues tenías que ser como un William Levy. O bueno, en nuestros tiempos tenía que ser un Henry Cavill, ¿no? Alguien que está fuerte, alto, guapo, con presencia. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Yo quiero levantar un rey. ¿Y a qué rey levantaron ellos? A Saúl. ¿Cómo era Saúl? Alto, guapo, con presencia, lo que acabamos de mencionar. Levantan a Saúl, que es el primer rey de la nación de Israel. Saúl. Permítame. Ok, aquí se levanta Saúl. Y nosotros podemos ver que la época de la monarquía duró 120 años, ¿sí? De esos 120 años, hubo 40 años de cada reinado. Digamos, hubo un rey cada 40 años. El primer rey fue Saúl. El segundo rey fue David. Y el tercer rey fue Salomón. El detalle aquí curioso, fíjense, es que mientras Saúl estaba reinando, David es ungido como rey, pero todavía no funge como rey. De hecho, pasaron varias situaciones en las cuales cuando empezó a fungir como rey, todo Israel se sometió a él. No, ¿verdad? ¿Qué pasó? Unos siguieron a otro descendiente todavía de Saúl antes que seguir a David. Pasó un tiempo hasta que por fin toda la nación pudo seguir a David. Pero desde que David fue ungido hasta que Salomón fue rey fueron 40 años. Pero si uno toma en cuenta realmente su monarquía general, fueron menos de 40 por esa desobediencia de la misma nación. ¿Y aquí qué pasó en este punto? Después del reinado de Salomón. Es un punto de inflexión. ¿Cómo? Se divide el reino, ¿verdad? Muere Salomón y el reino se parte en dos. ¿Cuáles eran? Judá e Israel. ¿Cómo se llamaba el reino del norte? Israel. ¿Y cómo se llamaba el reino del sur? Judá. ¿Cuántas tribus conformaban el reino del norte? 10. ¿Y cuántas la conformaban los del sur? 2. Así es. ¿Qué pasó a partir de este momento? A partir de este momento, por eso es bien importante la historia y la cronología. Vemos dos historias. Nosotros empezamos a ver que los profetas están aquí registrados en la Biblia, pero hay profetas que están hablando acá y otros están hablando acá. ¿Cómo voy a saber quién habla a quién? Bueno, necesito estudiar el Antiguo Testamento para saber entonces qué profeta estaba hablando aquí y qué profeta estaba hablando acá. La cosa es que se les advierte de la desobediencia. Se les dice que tengan cuidado. Y llega un punto donde Israel, la nación del norte, que tuvo puros reyes malos, no hizo caso al arrepentimiento que el Señor necesitaba de ellos. Les estaban demandando a ellos y son exiliados. ¿Por quién? ¿Quién los exilió? ¿Quién era la potencia en ese tiempo? Empieza con A. Asiria, los asirios. Ellos les conquistaron, los exiliaron de su lugar. ¿Y saben qué pasó con esas 10 tribus? Al ser exiliados se mezclaron con los asirios. Ya no hubo registro exacto de quién venía de qué tribu. Y ellos son conocidos en el Nuevo Testamento como los samaritanos, aquellos que habían creado su propio sistema de adoración a Dios, equivocado, ¿recuerdan? Y todo por la desobediencia. Por eso es tan importante la historia del Antiguo Testamento, nos está mostrando todo esto. ¿Qué pasó con Judá? Ah, no, Judá sí fue muy bueno. No, tampoco. Hubo un momento donde parecía de repente que ya los iban a exiliar, los de Asiria. Estuvieron así de ser exiliados, pero la misericordia del Señor hizo que no los exiliaran, porque Judá
era como que tenía un ri bueno, uno malo, un ri bueno, dos malos, un ri bueno, dos malos otra vez. Entonces estaban ahí, como que parecía que se levantaban y se volvían a caer, pero cada vez era peor y peor. Y en el 701 fue donde por poco y eran exiliados. Pero pasó el tiempo y luego vemos que sucede algo. ¿Qué creen que pasó? ¿Alguien recuerda a Daniel? ¿Qué pasa en la historia de Daniel? ¿Qué podemos ver? Vemos que el reino de Judá es conquistado ¿por quién? Babilonia, la nueva potencia mundial. Pero si nosotros observamos las potencias, cada uno tenía su forma de conquista. La forma de conquista que tenía Babilonia era, bueno, vamos a llevarnos a las personas más letradas, a los jóvenes más capaces, nos los llevamos, que fue cuando se llevan a Daniel y sus amigos, ¿recuerdan? Y dicen, los vamos a cambiar totalmente su cultura, vamos a hacerlos babilónicos para después mandarlos y que ellos mismos empiecen a gobernar en su nación como babilónicos, y es parte de nuestra conquista. Es la forma en cómo trataba de hacerlo este imperio. Entonces se llevan por acá a los jóvenes de la realeza y logra su cometido Babilonia. No, eso fue por ahí en el 605 más o menos. Después, en el 597, otra vez dicen, bueno, ahora lo que voy a hacer es llevarme a miles de judíos. Y se llevan a miles de judíos y no logra su cometido de la conquista del reino de Judá. Y finalmente dice, ¿sabe qué? Ya estuvo. Destruye entonces a Jerusalén, Babilonia. Y es el exilio completo, ahora sí que nosotros podemos ver. Es una parte de la historia de Israel tristísima. Había sido destruido el templo donde adoraban al Señor. Ya no tenían cómo adorarle. Pero el Señor les había advertido de todo ello. Y al mismo tiempo, Él les prometió que iban a ser restaurados, que iban a volver. Y nosotros tenemos más adelante el regreso del exilio, tal como fueron exiliados en tres partes, regresan en tres partes. La primera es con Zorobabel, luego con Esdras y finalmente con Nehemías, y es cuando empiezan a trabajar en reconstruir el templo, y entonces empezamos a ver que de nueva cuenta pueden tener su sistema de oración. Finalmente, nosotros llegamos a esta parte que se le llama los 400 ¿qué? Los 400 años de silencio. ¿Por qué se le llama así? 400 años de silencio. ¿Por qué se le habla de esta manera? ¿Qué fue lo que pasó en esos 400 años después de que regresó el pueblo de Dios? ¿Mande? No hubo profetas. Ya nadie estaba hablando acerca del Señor. Nosotros podemos ver aquí la cronología de lo que acabamos de poner. Bueno, esto ya es después en el Nuevo Testamento, pero nada más quise ponerles lo del Antiguo Testamento. Entonces, no tengo tiempo de ver todo acerca de manera muy específica qué fue lo que sucedió, pero nosotros vemos tres ciclos de pecado, de juicio, de redención y de promesa justamente aquí, en este punto, donde vemos la caída, donde vemos el Babilonia, el diluvio, la creación, vemos el mismo ciclo. Luego en la segunda parte de Génesis vemos cómo la gente pierde su propósito, la unidad, y se empieza a separar. Vemos exactamente el mismo tipo de ciclo en la segunda parte de Génesis. Vemos cómo Dios construye una nación, que se forma un pueblo, se le forma una constitución a ese pueblo y se le da una tierra a ese pueblo, ¿recuerdan? Es lo que acabamos de ver. ¿Cuál es el pueblo que se formó? El pueblo de Israel. ¿Cuál fue la constitución que nosotros vemos que se les dio? La ley. ¿Y cuál fue la tierra que se les otorgó? ¿Cuál? ¿Cuál fue la tierra que se les prometió y se les dio? Canaán. ¿Cómo
Canaán. Bueno, reciben la tierra prometida. Y eso lo vemos desde que se forma como pueblo, se le da una constitución, hasta que por fin entran a la tierra prometida, es Éxodo a Josué. ¿Sí? Porque vemos Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, todo eso nos está hablando de ellos, hasta Josué. Luego vemos cómo el pueblo fracasó en su conquista completa de la tierra. Ellos tenían este deber de ir a conquistar por completo lo que se les había otorgado, y es en la época de los jueces, están pasando muchas cosas en ese momento, empiezan a desobedecer y no cumplen con su cometido. En su lugar, están siendo influenciados por las naciones paganas. Eso lo vemos en Jueces y la primera parte de 1 Samuel. Luego vemos los 120 años de la monarquía con Saúl, David y Salomón, la división del reino y la exhortación de los profetas a esos dos reinos. Luego el cautiverio, ya con Ezequiel y Daniel. Y finalmente el regreso desde Esdras hasta Malaquías. Bueno, hermanos, no queda ya tiempo, ya se nos ha ido, pero esta era la introducción que considero pertinente para que entonces, ahora sí, cuando iniciemos a estudiar cada libro de la Biblia, ya vamos a saber, bueno, Génesis, sabemos que había 4 eventos y 4 personas. O llegamos por acá a los reyes, Samuel, bueno, sabíamos que había 3 tipos de monarquía. Vamos a tener mayor entendimiento de lo que estamos aprendiendo. Ese era mi propósito con mostrarles esta introducción, así que antes de terminar, una pregunta o un comentario nada más. Si no, muy bien. La hermana Marta, con usted cerramos, hermana, adelante. Al principio se les llamaba los hebreos, no eran ni judíos ni israelitas, ¿verdad? Sí. Ajá. Eso fue antes ¿de quién? Pues el pueblo de Israel empezó a existir con Jacob, Sí. pero no fueron llamados de esta manera hasta más adelante, cuando se instituye como el pueblo de Dios, cuando son sacados de Egipto. Y ahí se les empezó a hablar hebreos. Se les empezó a decir Israelitas. 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 Sí. Ok. Y judíos porque la única parte que quedó del pueblo es Judá, y ahí viene judíos, la palabra judíos, que es la que se usa ya en el Nuevo Testamento. Muy bien, muchas gracias.